Análisis de estabilidad de taludes, análisis sísmico, utilizando métodos de cálculo de deformaciones. Hay realmente dos formas de calcular el factor de seguridad para un talud en el caso de sismos. Una forma de hacerlo es colocando un coeficiente pseudoestático de acuerdo a las condiciones sísmicas del sitio, y otro es calculando las deformaciones para unos sismos determinados. O sea, calcular cuánto se deforma el talud, y de acuerdo a la magnitud de deformación se tiene un criterio de estabilidad y se puede calcular un factor de seguridad. Los desplazamientos del talud, la deformación acumulada del talud puede utilizarse como criterio de estabilidad. Por tratarse de un movimiento vibratorio, no existe en la realidad una fuerza pseudoestática que se aplique a la masa, sino se presenta una serie de esfuerzos, una serie de impulsos sobre los diversos elementos del suelo dentro de la masa, los cuales pueden producir desplazamientos de cortante cuando el esfuerzo supera la resistencia al cortante. O sea, en el momento durante el sismo, la fuerza sísmica supere la resistencia al cortante, se genera una inestabilidad momentánea, la cual genera un desplazamiento. Eso en cuestión de milisegundos, el movimiento para. O sea, son movimientos muy pequeños los cuales se van acumulando. La acumulación de estos desplazamientos genera la falla del talud. Si vemos en ese diagrama en la derecha, tenemos resistencia al cortante, contratiempo. La línea verde corresponde a la resistencia al cortante, la cual va disminuyendo a medida que el sismo ocurre. O sea, al inicio del sismo hay resistencia al cortante, pero el mismo sismo hace que la resistencia al cortante vaya disminuyendo a medida que el sismo va ocurriendo. O sea, esa línea verde, la resistencia al cortante, disminuye con el tiempo. Y están los esfuerzos generados por los impulsos sísmicos. En el momento en que los esfuerzos, como se ve en el diagrama, los esfuerzos de los impulsos, cada impulso va generando una deformación, va generando un esfuerzo. A medida que ese esfuerzo es superior a la resistencia al cortante, se genera la deformación. Y la deformación se va acumulando. Llega un momento en que el talud falla. La acumulación de los desplazamientos es lo que puede generar la falla o el deslizamiento del talud. Veamos tres condiciones. Primera condición: la resistencia al cortante es suficientemente grande para que los impulsos sísmicos no generen deformaciones. En la gráfica de la izquierda, la línea verde es la resistencia al cortante, la cual se va degradando con el tiempo durante la ocurrencia del sismo. Y los impulsos, en rojo, los impulsos del sismo. Ven que en ningún momento, la resistencia al cortante fue superada. Si vemos ahí, también es interesante ver
tenemos un tau sub O, que es la resistencia, que es el esfuerzo estático, y un tau sub O, que es el esfuerzo estático, o sea, el esfuerzo generado por fuerzas estáticas. Se le suman las dinámicas, se le suman los impulsos, pero en ningún momento, en esta gráfica de la izquierda, en ningún momento superó la resistencia flotante. Como en ningún momento superó la resistencia flotante, no hay deformaciones en el talud. ¿Y qué pasa en la de la mitad? En la de la mitad, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, el esfuerzo generado por los impulsos del sismo superaron la línea verde, superaron la resistencia al cortante. Se generaron deformaciones de milímetros por cada una de esos impulsos. Se formó 2 centímetros, 3 centímetros acumulado. Se considera que el talud es estable. O sea, para que haya inestabilidad, se requiere que la deformación sea significativa. En el diagrama de la derecha, ¿qué ocurre? El esfuerzo estático más el esfuerzo de los impulsos en prácticamente todo el sismo o en la mitad del sismo, los esfuerzos generados por los impulsos del sismo superaron la resistencia al cortante. O sea, las deformaciones fueron de 20, 30, 50 centímetros en ese talud, en ese sismo. O sea, el talud cayó. Tengamos en cuenta el esfuerzo estático, la resistencia estática, y el esfuerzo estático, la resistencia al cortante estática, que se toma siempre estática, cortante, que va disminuyendo, y el esfuerzo estático más el esfuerzo sísmico, comparado con la resistencia al cortante, se generan problemas. ¿Qué pasa? Si el esfuerzo estático más el aumento de esfuerzos por el sismo son menores que la resistencia al cortante, el talud es estable. Pero sí, el esfuerzo sísmico sumado al esfuerzo estático es mayor que la resistencia al cortante, se generan desplazamientos. Pero para que haya inestabilidad, se requiere que los desplazamientos tengan una magnitud significativa. Por lo tanto, para poder determinar si el talud es estable, se procede a calcular la deformación acumulada por la serie de impulsos de un determinado sismo. Newmark desarrolló lo que llama el método del bloque deslizante rígido. Hizo Newmark. Newmark supone una superficie de falla crítica, una masa de suelo que podría fallar potencialmente y le coloca un sismo. El método asume que el desplazamiento permanente se produce cuando las fuerzas iniciales del sismo superan la resistencia al suelo, lo que dijimos hace un momento. Se generan deformaciones cuando los impulsos del sismo, la fuerza de los impulsos del sismo superan la resistencia al cortante de ese suelo.
Este método se basa en el concepto de un bloque sobre una superficie inclinada, y cual es sujeto a una onda sinusoidal, o sea, a un elemento sísmico, a un proceso de movimiento ondulatorio. Se calcula la aceleración K sub Y que se requiere para que se exceda el equilibrio estático. K sub Y es el coeficiente pseudoestático, llamémoslo así, que representa un factor de seguridad de 1.0. El momento en que ese coeficiente pseudoestático en ese bloque supera la resistencia, se generan deformaciones. Entonces, tenemos que calcular cuál es el coeficiente de aceleración K sub Y que produce un factor de seguridad de 1.0. Y se van integrando. O sea, cada vez que llega un impulso, se genera un desplazamiento si se supera la resistencia al cortante. O sea, cada vez que llega un impulso del sismo se puede generar una pequeña deformación si el factor de seguridad se vuelve menor de 1. Ese desplazamiento depende de muchas cosas. Depende del número de ciclos, de la amplitud de los ciclos, o sea, de la aceleración, de la duración de ese ciclo y la resistencia del suelo. O sea, cuando el esfuerzo sísmico, cuando el impulso es demasiado fuerte, se genera una deformación. Y se integra, se suman esas deformaciones. Y la suma de esas deformaciones nos da como criterio una deformación acumulada. Esa deformación acumulada la utilizamos para determinar si el talud es estable o el talud es inestable. En la práctica es un sistema demasiado complejo. El bloque empieza a moverse relativamente a su base solo cuando la suma de las fuerzas dinámicas y estáticas, o sea, la suma de la fuerza estática normal más el esfuerzo sísmico supera la resistencia del suelo. En ese momento, el bloque empieza a moverse a una aceleración a su Y. Y luego para nuevamente. Otro impulso fuerte vuelve y se mueve otro poco. En cada impulso de gran magnitud del sismo se va generando un pequeño desplazamiento de la masa del suelo por una aceleración. O sea, y el factor de seguridad depende ya de la resistencia, o sea, del ángulo de fricción, depende del casus Y, o sea, de la aceleración que genera inestabilidad, depende de los impulsos sísmicos. Y hay gráficas para calcular el factor de seguridad, hay procedimientos relativamente complejos. El método de Newman, ustedes pueden encontrar en la literatura, en internet, cómo se calculan las deformaciones por el método de Newman, integrando los desplazamientos con sus respectivas aceleraciones. Dada la aceleración crítica, la aceleración K sub Y, el desplazamiento se calcula por doble integración de la aceleración. Doble integración de la aceleración. De la aceleración cuando se generan impulsos
que superan la resistencia cortante. Cuando se excede la aceleración crítica, el bloque se mueve y la primera integración da la velocidad del bloque. La velocidad alcanza un pico. Luego la aceleración se devuelve, se reversa. Y la velocidad vuelve a cero, o sea, el talud para. Se superó la resistencia cortante, se movió el talud, se reversó la aceleración, paró nuevamente. Y se repite el proceso con cada uno de los ciclos del sismo. Hay 1000, 2000, 10.000. La cantidad de ciclos que tenga el sismo. Entre más largo sea el sismo, mayor cantidad de ciclos, mayores deformaciones, por lo tanto, más inestable. La segunda integración de la velocidad produce el desplazamiento neto en cada ciclo. O sea, al integrar la velocidad, se produce el desplazamiento, se calcula el desplazamiento y se va calculando el desplazamiento acumulado. El método de Newmark, aunque conceptualmente es entendible, conceptualmente es sencillo, en la práctica es bastante complejo. Entre mayor deformación, de acuerdo al tipo de suelo, se considera que el talud es menos estable. ¿Cuánta es la deformación aceptable? De acuerdo al Newmark. En materiales frágiles, o sea, en materiales rocosos, en materiales de saprolito o suelos muy rígidos, se recomienda que la deformación nunca sea más de 5 centímetros. O sea, en suelos rígidos, una deformación de 5 centímetros genera inestabilidad del talud. En materiales dúctiles, se recomienda no superar los 15 centímetros. En rellenos sanitarios, se permite hasta 100 centímetros. O sea, en un relleno sanitario, si la deformación es más de 100 centímetros, se considera inestable. En todos los casos, 100 centímetros es demasiado desplazamiento. O sea, desplazamiento acumulado de 1 metro. Si el talud se desplazó 1 metro de forma acumulada, es algo muy lógico. Ese talud es inestable. Ese talud falló en el momento del sismo. Ahora entendemos qué pasa. Entre más rígido el suelo, se permiten menores deformaciones. Esto hace que los materiales rígidos, los materiales duros, sean más susceptibles a deslizamiento en el caso de sismos. Entre más dúctil el material, entre menos rígido el material resiste mejor los esfuerzos sísmicos. Las deformaciones admisibles en un sismo dependen del tipo de material. El borrador del nuevo reglamento NSR 20 o NSR 21, no sé si va a ser NSR 22 al paso que vamos, dice lo siguiente: de acuerdo al tipo de suelo, en la clasificación del NSR se determina si es inestable el talud. En suelos tipo A se permiten desplazamientos acumulados de 5 centímetros. En suelos tipo B se permiten desplazamientos acumulados de 10 centímetros. En suelos tipo C, como el suelo de Bucaramanga, se permiten desplazamientos de 15 centímetros acumulados. En suelos tipo D, 20 centímetros. En suelos tipo E, 25 centímetros. En suelos tipo F, 30 centímetros. Estos valores, dice la norma, la nueva norma, estos valores de desplazamiento máximo admisible
son para taludes sin obras o edificaciones en ellos. Cuando existan obras o edificios en los taludes, el desplazamiento máximo estará condicionado por las obras en el talud, pero no explica el reglamento. En el caso que haya edificios, ¿cuál es el desplazamiento permitido? Tengamos muy en cuenta esto. Los desplazamientos que regula la norma son para taludes sencillitos, para taludes donde no hay construcciones encima de los taludes. A todas estas, el profesor Bray desarrolló un método sencillo con una tabla, con una tabla de Excel para calcular el desplazamiento de los taludes basados en criterios en buena parte empíricos. O sea, ¿qué hizo Bray? Analizó más de 55,000 taludes. Analizó más de 55,000 taludes. Realizó el análisis de deformaciones y calculó las deformaciones para esos 55,000 casos. Y se calibró el modelo. O sea, Bray y Travasaró desarrollaron un modelo empírico, pero basado en el sistema de Newmark, en que se calculan las deformaciones, teniendo en cuenta los parámetros del talud, los parámetros del sismo, y se calibró ese modelo. El modelo de Bray y Travasaró se está utilizando mucho en el mundo. Y el nuevo código colombiano de construcciones lo da como alternativa para el cálculo sísmico de estabilidad de taludes. Para ello tenemos que calcular casus Y. O sea, hacemos un análisis de estabilidad con slide, con slope, y determinamos cuál es el coeficiente casus Y que nos genera un factor de seguridad de 1.0. Teniendo en cuenta ese factor de seguridad de 1.0, ese casus Y determinado en el programa de software, con esa falla crítica calculamos el periodo natural de vibración de ese movimiento, de esa masa de suelo. Y en esa tabla de Excel, para la zona sísmica, la magnitud del sismo, para un determinado espectro de diseño, calculamos las deformaciones. Calculamos el coeficiente estático que debemos aplicar y el factor de seguridad. Se tiene en cuenta la resistencia no drenada, ángulo de fricción, cohesión y un casus Y. El casus Y lo determinamos utilizando métodos de equilibrio límite, calculando el factor de seguridad de 1.0. El periodo natural de divulgación depende de la forma del talud, depende de la situación. En el caso de una presa, es 2.6 H sobre B sub S. En el caso de un talud normal, 4 H sobre B sub S. Con la magnitud del sismo, con la aceleración para 1.5 veces el periodo natural de divulgación, se calcula la deformación en una tabla de Excel.
¿qué resistencia se debe utilizar? Si hay posibilidad del suelo ablandado, se debe trabajar con la resistencia del suelo ablandado. Seleccione cuál es el desplazamiento que se permite. Calcule el periodo natural de divulgación del talud. Caracterice el sismo. La aceleración para 1.5 veces el periodo natural de divulgación del talud y la magnitud del sismo. Calcula un coeficiente sísmico K. ¿Cuál sería el coeficiente sísmico K representativo? Y determine la estabilidad. Tabla de Excel de Bray-Cavazaro. Los elementos azules son los que nosotros incluimos. En este caso hay dos subrutinas en el sistema de Bray-Cavazaro. Bray-Cavazaro tiene dos subrutinas. Una para calcular las deformaciones, otra para calcular el K. En esta subrutina, en esta tabla, se permite calcular el K. ¿Qué hay que incluir? El desplazamiento máximo permitido, el periodo fundamental, el periodo natural de divulgación del talud, calculado por slide o por slop, la aceleración para 1.5 veces ese periodo, ¿de dónde se toma? Del espectro de diseño, de acuerdo al código o de acuerdo a un análisis particular de sitio, la magnitud del sismo y una probabilidad de excedencia. Calculamos casos Y, que en este caso, si vemos, sería 0.059. Con ese caso Y podemos calcular el factor de seguridad nuevamente en slide. Y también, en una segunda subrutina, calculamos la deformación. Para calcular la deformación, ¿qué incluimos? El coeficiente casos Y. O sea, el coeficiente que de acuerdo al análisis de software, al análisis de estabilidad de taludes por equilibrio límite, representa un factor de seguridad de 1.0. Incluimos el periodo fundamental, periodo natural de divulgación del talud, que en este caso se consideró que era 0.35 segundos. Se multiplicó por 1.5 para ir al espectro de diseño. Colocamos la magnitud del sismo, magnitud 7, magnitud. El reglamento colombiano de construcciones establece unas magnitudes y la aceleración espectral, la aceleración en el espectro de diseño. Probabilidad de excedencia del 84%, del 50%, generalmente yo utilizo el 50% o el 16%. Y hay que establecer un límite de desplazamiento. Como resultado, nos dan unas gráficas que nos dan las deformaciones. Las deformaciones, en este caso, para el 50% nos da 18.6 centímetros. Lo permitido eran 30 centímetros en este suelo. Luego el talud es estable. Deformación de 18 centímetros cuando se permitían 30 centímetros. Referenciémonos al apéndice H5 del borrador aprobado por el reglamento NCR 10.
dice el reglamento NSR 20, perdón. NSR 20 o NSR 21, NSR 22. ¿No? Dice la hora que no está todavía aprobado ese reglamento, pero está ya, el borrador sí está aprobado. El método de Bray, para estimar el valor de KST aplicado a la masa de talud, considera la dispersión de la onda y la deformación lateral del talud. El método se desarrolló utilizando registros de movimiento del terreno. El método caracteriza el movimiento del suelo usando aceleración espectral con 5% de amortiguamiento. La magnitud momento MW como un índice de la duración de la divulgación, el periodo fundamental del talud TST y la deformación lateral del talud permitieron ante la divulgación. Y dan una fórmula. Con esa fórmula se calcula el K, que es la primera subrutina del método de Gray-Travassaró. El periodo fundamental, según dice el reglamento, se calcula con la siguiente ecuación. El código dice 2.67H sobre SOS. Para taludes normales, Gray-Travassaró recomiendan 4H sobre SOS. Las velocidades de cortante del suelo pueden obtenerse medidas in situ o por medio de uso de correlaciones con la resistencia estándar o penetración N60 o resistencia al cono QC. Estas correlaciones son específicas para cada condición geológica y el equipo SPT o cono, por lo que se deben calibrar para cada condición particular. La aceleración espectral SA se determina para un periodo de grado de 1.5 veces TSV, o sea, 1.5 veces el periodo natural o fundamental de divulgación del talud. Del espectro respuesta, o sea, tenemos que tener el espectro respuesta, con amortiguamiento del 5% para el sitio. Es decir, el espectro de respuesta determinado usando el procedimiento general o usando el espectro de respuesta específico del sitio. El valor de TST también se puede determinar con medición de vibraciones ambientales in situ. ¿Qué magnitud se debe colocar en el software, en la tabla de Excel de Gray-Travassaró? Para amenaza sísmica baja, magnitud 5. Para amenaza media, magnitud 6. Para amenaza alta, 7.5. O sea, en el caso nuestro, debemos colocar una magnitud según el reglamento colombiano de construcciones próximo a aprobarse de 7.5. ¿Y qué desplazamiento te permite? Para suelo A, 5.0, para suelo B, 10, para suelo C, 15 centímetros, suelo D, 20, suelo E, 25, suelo F, 30. Ahora, manos a la obra. Vayamos a la tabla de Excel de Gray-Travassaró y aprendamos a calcular las deformaciones y a calcular el coeficiente sísmico, pseudoestático del talud y el factor de seguridad del talud, teniendo en cuenta las deformaciones del movimiento sísmico, del movimiento vibratorio del talud.